Durante la Guerra de Independencia Argentina, el gobierno patrio empleó corsarios para llevar la guerra a los territorios del Imperio Español, con el fin de facilitar los esfuerzos revolucionarios. El corsario argentino más conocido es probablemente Hipólito Boullard, porque es el que tiene la aventura corsaria más novelesca. Realiza una vuelta al mundo, lucha contra piratas, contra esclavistas, pero Boullard no fue el único corsario argentino. De hecho, el gobierno patrio reclutó a numerosos marinos como corsarios. Estos generalmente no se dedicaban al corso, sino que se dedicaban a la guerra convencional, como es el caso del protagonista de nuestro capítulo de hoy, el almirante Guillermo Brown, probablemente el comandante de marina más conocido, más notorio de toda la historia argentina, quien, para sorpresa de muchos, también tuvo su faceta como corsario nacional. En el capítulo de esta semana los invito a sumergirse en la breve pero muy significativa campaña corsaria del almirante Brown, antes de transformarse en el héroe nacional que todos conocemos. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. William Brown nace el 22 de junio de 1777 en Foxford, condado de Mayo, Irlanda. Cuando Brown tenía 15 años, su familia emigra a los Estados Unidos y cuando al poco tiempo su padre muere, el todavía joven William decide buscarse la vida en el mar. En uno de sus tantos viajes, el buque de Brown es capturado por un buque inglés, en el cual es obligado a prestar servicio, y este buque inglés va a ser a su vez capturado por un barco francés, y Brown va a ser llevado como prisionero a Francia. Brown va a conseguir escaparse y va a terminar recalando en Inglaterra, donde se especula que podría haber ingresado en la Marina Real Británica. Sea como fuere, en julio de 1809, William Brown se casa con Elizabeth Chitty y a fines de ese año, la pareja decide radicarse en el Río de la Plata con el fin de dedicarse al comercio. Brown se establece en Montevideo y en abril de 1810 viaja a Buenos Aires, teniendo prevista una estadía de 2 meses. Es en Buenos Aires que Brown presencia los sucesos de la Revolución de Mayo y decide que quiere formar parte de ese movimiento político. Brown se pone al servicio de la revolución, haciendo lo que mejor sabía hacer, estar en el agua. Brown se va a destacar muy rápidamente como marino, capturando varios buques españoles que navegaban las aguas del Río de la Plata. Y por este motivo, cuando el gobierno patrio decide la creación de una primera escuadra nacional, el elegido para liderarla va a ser él, ahora ya conocido como Guillermo Brown. Con el pasar de los años, la figura de Brown se va a hacer cada vez más conocida. Y por este motivo, cuando en 1815 el gobierno patrio decide la creación de una flotilla corsaria para llevar la guerra de independencia a los puertos españoles en Sudamérica, se sabía que aquel que iba a organizarla no podía ser otro que Brown. El irlandés consigue para la expedición 4 barcos: la fragata Hércules, que iba a ser capitaneada por él, el bergantín Santísima Trinidad, que iba a ser capitaneado por su hermano Miguel Brown, la corbeta Halcón, que iba a ser capitaneada por Hipólito Boullard, y la goleta Constitución, que iba a ser capitaneada por Oliverio Russell. El objetivo de esta expedición iba a ser atacar a los puertos españoles en el Pacífico Sudamericano. El Estado argentino emite patente de corso autorizando estos ataques en nombre de la Revolución de Mayo, y entonces los buques corsarios parten desde Buenos Aires rumbo al sur con el fin de bordear el Cabo de Hornos. Como los preparativos se hacen a destiempo, los buques parten en 2 tandas. Primero salen de puerto la fragata Hércules y el bergantín Santísima Trinidad, zarpando el 15 de octubre de 1815, y recién 14 días después es que parten los otros 2 barcos. Para llegar a su objetivo, los corsarios argentinos tenían 2 opciones. Una es la que después va a utilizar Hipólito Boullard, dar literalmente la vuelta al mundo, y la otra era atravesar el tan temido pasaje de Drake, es decir, la unión entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Esta región, conocida por sus increíbles tormentas, era en este momento la única manera de bordear el continente americano.
lo que significaba que más allá del peligro, seguía siendo la ruta más corta, la ruta más rápida, y entonces termina siendo el camino elegido. Las consecuencias de esta decisión se van a mostrar muy rápido, porque cuando Brown estaba atravesando el pasaje de Drake, una de estas increíbles tempestades marinas lo desvía hacia el sur, hasta un punto cercano a la Antártida. De hecho, hay quienes piensan que Brown divisa el continente blanco. Sea como fuere, las tormentas del pasaje de Drake fuerzan a Brown a anclar en el estrecho de Magallanes con el fin de hacer reparaciones. Por ahora parecía que la expedición se había salvado. Brown consigue continuar con su camino y llega hasta la isla Mocha, donde había quedado encontrarse con el resto de los corsarios. A esa isla llegan 3 de los 4 buques, porque aparte de la fragata Hércules, llegan el Santísima Trinidad y la corbeta Halcón. Sin embargo, parece que el Cabo de Hornos había sido más devastador para la expedición corsaria de Brown de lo que se esperaba, porque la goleta Constitución no llega a la isla Mocha. De hecho, nunca más se la vuelve a ver. Los capitanes de los 3 buques restantes esperan unos días, pero viendo que la Constitución no aparecía, deciden continuar con su camino. Acuerdan trabajar juntos y se dirigen al norte, con el objetivo de atacar uno de los puertos más importantes del Virreinato del Perú, el puerto del Callao. Para el 10 de enero de 1816, los 3 buques corsarios de Argentina se habían instalado en el islote Hormiga, al oeste del Callao. En el trayecto habían atacado a todos los barcos de bandera española que habían encontrado, y desde el islote Hormiga van a efectuar capturas, incorporando barcos a la flota corsaria. La noticia de esta expedición de corsarios argentinos ya había llegado al Perú, pero el virrey había actuado lentamente. Ahora bien, cuando Brown y su flotilla ya estaban cerca del Callao, es que al virrey del Perú le empieza a agarrar el apuro y decide preparar a la ciudad para defenderse de una potencial invasión a gran escala. Brown no hace eso. Su objetivo no era tomar un puerto, sino ser lo más disruptivo posible para el dominio español. Con este objetivo en mente es que traza un plan y decide realizar un ataque nocturno al puerto del Callao, en el cual se bombardea la ciudad y se hunde una fragata que estaba en puerto. Para este momento, la flotilla corsaria había sumado 7 buques capturados, entre ellos 2 fragatas, la Candelaria y la Consecuencia. Contentos con su botín, los corsarios deciden seguir camino y se dirigen al norte con el fin de atacar Guayaquil. Para el 6 de febrero de 1816, los corsarios argentinos llegan y hacen base en la isla de Puná, en Ecuador, muy cerca de Guayaquil. Esta posición permitía a Brown controlar la entrada y salida de buques hacia la ciudad de Guayaquil, lo que básicamente se traducía en una especie de sitio marítimo. El gobernador de Guayaquil no había sido tan lento en los preparativos como el virrey del Perú. Se había enterado de que la flota corsaria argentina se aproximaba a su ciudad y había hecho preparativos, estableciendo una serie de baterías en el río Guayas, la principal entrada a Guayaquil. Brown decide entrar en el río Guayas, pero tiene que hacerlo a bordo del Santísima Trinidad, porque la fragata Hércules tenía demasiado calado. A bordo del Santísima Trinidad, Brown metódicamente va eliminando una por una las baterías situadas por el gobernador de Guayaquil, hasta que la ciudad queda indefensa. Es en este momento que el Ubris le gana al corsario argentino, porque ordena que el Santísima Trinidad se acerque hasta el fuerte de Guayaquil lo más posible, o en sus propias palabras, hasta la distancia de tiro de pistola. Y esta decisión trae consecuencias nefastas. Los marinos argentinos no conocían el río Guayas, y entonces en este intento de aproximar el Santísima Trinidad lo más posible a Guayaquil, el buque termina encallando. Los soldados realistas que defendían la ciudad entonces se lanzan al ataque y consiguen abordar el barco, produciéndose un combate en el que Brown termina siendo hecho prisionero. Al enterarse de lo que había pasado, los otros capitanes corsarios deciden remontar el río Guayas con el fin de liberar a su líder, pero en vez de un combate se termina produciendo una negociación en la cual los corsarios consiguen la liberación de Brown y de los marinos del Santísima Trinidad, pero a cambio tienen que dejar varios de sus buques, entre ellos una de las fragatas, la Candelaria, y también terminan dejando atrás al bergantín Santísima Trinidad, que estaba en muy malas condiciones.
El resultado es que los corsarios parten de Guayaquil con solamente 4 buques, cuando habían llegado con 10. Después de este fallido ataque a Guayaquil, Brown dirige a la expedición corsaria a las Islas Galápagos. Es ahí que Bouchard anuncia que iba a abandonar la expedición, porque sus oficiales habían decidido volver a Buenos Aires. Bouchard pedía la división del botín y recibe como pago 2 de los 4 buques que le quedaban a los corsarios, la goleta Carmen y la fragata Consecuencia, que va a terminar siendo renombrada como la Argentina. Brown, por su parte, queda al mando de la fragata Hércules y de la corbeta Halcón y decide continuar con la expedición, llegando a la bahía de San Buenaventura en abril de 1816. Ahí, Brown se pone en contacto con soldados que combatían en las guerras revolucionarias del norte de Sudamérica, lo que nos permite especular con un esfuerzo unificado para la independencia de todo el territorio. Y finalmente, el 1 de junio de 1816, Brown parte de la bahía de San Buenaventura rumbo primero a las Islas Galápagos para aprovisionarse y después nuevamente hacia el Cabo de Hornos. Atrás quedaban la corbeta Halcón, que había quedado inutilizada, y una gran parte de sus marinos, que habían preferido quedarse en tierra. Para julio de 1816, Brown ya se encontraba nuevamente en aguas del Atlántico y fondea en las Islas Malvinas. Poco tiempo después continúa su viaje rumbo a Buenos Aires, pero un temporal lo termina desviando y termina en aguas brasileñas. En Brasil, el corsario recibe la noticia de que una flota portuguesa estaba navegando hacia Montevideo con el fin de capturar la ciudad. Brown, intentando esquivar a los portugueses, se dirige hacia el norte, llegando a aguas del Caribe, específicamente a la isla de Barbados, que consideraba un puerto amigo. En Barbados, Brown se reúne con autoridades británicas y poco tiempo después decide continuar con su viaje. Para su sorpresa, poco tiempo después de que zarpara desde Barbados, un buque británico lo ataca por sorpresa y Brown es detenido acusado de piratería. Los británicos incautan todo el botín de Brown. El corsario argentino protesta y finalmente consigue que el almirantazgo británico le levante los cargos por piratería, pero el botín nunca es devuelto, en una táctica muy similar a la que va a usar Cochrane con respecto a Bouchard. Para mediados de 1818, Brown llega nuevamente a Buenos Aires, poniendo fin a su aventura corsaria. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.